El Señor les bendiga en esta mañana. Vamos ahí donde están, inclinen sus rostros. Vamos a colocar este tiempo en manos de nuestro Señor y decirle: Padre, dispongo mi corazón para recibir la palabra, porque sabemos que eres tú el que la envía. Apartamos todo pensamiento que nos distrae y esperamos recibir de ti, Señor, que tu palabra haga el trabajo para el cual tú la envías. Señor, nos presentamos delante de ti con temor y temblor, sabiendo que somos indignos, Señor, pero que en ti, Señor, podemos tener victoria. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. En las últimas semanas, los últimos 3 domingos, el pastor nos ha estado hablando sobre la segunda venida. Y el día de hoy hablaremos un poco del desenlace de esa segunda venida. Haciendo un repaso, recordamos que todo inició cuando Jesús salía del templo. El Señor dio el último mensaje antes de su muerte. Faltaban 3 días para su crucifixión y faltaban 2 días para la Pascua. Fue el último discurso del Señor y se le llamó el Sermón de los Olivos, o el Sermón del Monte de los Olivos, o Discurso de los Olivos. Había estado el Señor en el templo y de alguna manera estuvo contendiendo con los fariseos, y el Señor dio sus famosos ayes y finalizó lamentándose, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Poco después, en el 24:3, le dicen los discípulos: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor salía del templo. Ahora, es interesante encontrar por qué los discípulos mezclan las señales del fin del siglo y la señal de su venida con el templo. Recuerden lo que había ocurrido. Ellos estaban maravillados y le enseñaron al Señor el templo construido por Herodes el Grande, el mismo que cuando era pequeño el Señor lo quiso matar. Si hacemos un poquito de historia, el primer templo de Israel lo construyó Salomón, el segundo templo Zorobabel. El templo de Zorobabel fue desmantelado pieza por pieza y reconstruido magistralmente por Herodes. Era una obra arquitectónica maravillosa. Era de mármol blanco y enchapado con oro, de tal manera que desde lejos se podía ver. Entonces los discípulos estaban admirados. Ahora, ¿por qué mezclaban el templo con las señales del fin del mundo o del fin de los tiempos? Porque el profeta Daniel así había hecho ese enlace. Por eso en este momento los judíos están esperando, el pueblo de Israel, construir su tercer templo. Si nos damos cuenta que va a ocurrir en el 2018, alguien dirá: bueno, ya los maestros tienen que ser licenciados para trabajar, quizá. Pero en el 2018, la nación de Israel cumple 70 años. Recordemos que Dios es matemático.
¿verdad? 70 años duró la cautividad. En el año 70 después de Cristo fue destruido ese templo. Ahora, ¿por qué ellos le daban tanta importancia al templo? Sencillamente porque el templo para los judíos simboliza la presencia de Dios. Cuando ellos tienen su templo y pueden adorar a Dios, significa que Dios está con ellos y que el reino de Dios ha llegado a su pueblo. De ahí la relación de los discípulos. Estaba escuchando que en el 2015 la ONU permitió al pueblo de Israel adorar en Jerusalén, en lo que se llama la explanada de las mezquitas. Y actualmente todavía los israelitas pueden adorar en una parte del templo que se le llama el muro occidental o el muro de los lamentos. Tiene su nombre en hebreo. Y yo creo que es el sueño de muchos de nosotros visitar ese famoso muro para presentar nuestras peticiones delante de Dios. Hay todo un rito, ¿verdad? Ellos tienen ya sus oraciones, oran, ¿verdad?, por la venida del Mesías y porque finalmente la nación de Israel, Dios promete y le dé completamente su territorio. Cuando tenga su territorio también podrán adorar al Mesías que aún esperan. Actualmente nosotros tenemos un templo, no de hecho de manos humanas, sino un templo de carne. Entonces, en ese marco se da este pasaje. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Si vemos en el mismo pasaje de Mateo, en Mateo 25 el Señor empieza con la parábola de las vírgenes. ¿Cuál es el mensaje de esa parábola? Estar preparados para la venida del Señor. Los israelitas también están preparados, pero hemos creído que este mensaje es para la iglesia. Luego viene la parábola, no es casual, es el mismo discurso. Dinos, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Entonces viene el Señor, les habla de situaciones que van a ocurrir, tragedia, guerra, falsos cristos. Y finalmente el Señor habla de una señal, la señal del Hijo del Hombre, que sobre esa vamos a ver un poquito en este día. La parábola de los talentos no es más que la rendición de cuentas. ¿Para quién? Para los creyentes, para el tiempo de la iglesia. Solamente para ubicarnos. ¿Dónde aparece la iglesia en la Biblia? Pues nos va a costar verla. Sin embargo, para que nos ubiquemos de acuerdo y nos sincronicemos con el pueblo de Israel, el profeta Daniel habló de las famosas 70 semanas, que era el tiempo en que se cumpliría para que los judíos pasaran toda su redención por su desobediencia, las famosas 70 semanas. Después de esas 70 semanas, ellos esperan que venga el Mesías. Para ubicarnos un poquito, Daniel 9, 25 y 26, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, habla de que al terminar las 69 semanas, termina con la muerte del Mesías. Sin embargo, no estamos ya en la semana 70. Jesús murió, termina la semana 69. La semana 70 se inicia cuando comience la tribulación, ¿verdad? Con la aparición del anticristo como Salvador, como príncipe de paz. Va a venir con
Va a venir de una manera carismática donde todos los habitantes de la tierra serán cautivados por él. Bueno, no todos, donde una gran parte. Entonces la iglesia, ¿dónde está? Entre la semana 69 y 70. Es un espacio dedicado a los gentiles. Muchas veces no podemos ver dónde aparece la iglesia. Si alguien dice, ya leí Apocalipsis, ¿y dónde dice la iglesia? Bueno, pues está entre líneas, entre los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, donde hay ya una adoración celestial con personas de toda lengua, raza y nación. Inmediatamente que el Señor describe las cosas que son, lo que ocurre en las iglesias, entonces ahí aparece implícita la iglesia. Entonces ahí nos ubicamos. Vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1. Me dicen amén. Aquí está. Perdón, 31. Antes de eso, un paréntesis. El pueblo de Israel ya se está preparando para su tercer templo. En el 2016 hubo un veto donde las Naciones Unidas declararon que los israelitas no tenían nada que ver con ese lugar santo en Jerusalén, y hubo una famosa participación del primer ministro de Israel, ¿verdad? Benjamín Netanyahu, donde él airadamente, ¿verdad?, expone que Israel le pertenece tanto a los judíos como las pirámides, dice, le pertenecen a Egipto, como el muro le pertenece a China, que no pueden ser despojados. Y dice, porque Dios nos trajo a casa, porque el reloj profético de Dios se inició en 1948, cuando la nación de Israel, ¿verdad?, fue instituida. Y dicen, nunca más, dijo este primer ministro, seremos desarraigados. Y empezó a exponer todo lo bueno que Israel había hecho con el mundo. Y siendo una nación de paz, está siendo atacada. Pero ellos están optimistas y diciendo que Israel será otra vez reconocida. En ese marco podemos ver este pasaje. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono. ¿Cuándo? ¿Cuántos esperan ver la venida del Hijo del Hombre de esta manera, como dice aquí? ¿Cuántos esperan esta venida? Amén. Pues no deberíamos, porque en este momento la iglesia ya se ha ido, ya se ha dado el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ubicar este pasaje justo antes del milenio. Ya el Señor en este momento, esto responde al cuándo. El Señor en este momento ya libró a su nación Israel. Ya la batalla de Armagedón fue ganada por el Señor. Entonces, aquí hablamos de la segunda venida. Y dice, el Hijo del Hombre, cuando esta categorización de Hijo de Hombre se refiere al Mesías. El Señor dice, venga, ¿de dónde va a venir? Del cielo. ¿Cómo? En su gloria,
¿Con quién? Con todos sus santos ángeles. ¿Y qué hará? Se sentará en su trono. El Señor viene como rey. Ya no viene, ¿verdad?, de la manera que lo conocimos en su primera venida. Aquí el Señor viene como rey. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Podemos trasladarnos a ese momento. Ya el Señor ha derrotado al anticristo. Ya las naciones saben que Jesús vino. Y dice, serán reunidos. Yo me puedo imaginar que nos van a mandar una invitación y que algunos pueden decir, yo, así como decimos siempre, ¿verdad? Cuando nos reúnen, yo no puedo, estoy indispuesta, tengo un compromiso. Esta cita es ineludible. Serán reunidas, no dice si quiere, si puede, van a ser reunidas delante de él, porque el Señor ya estará como juez. Entonces, ¿a quién? ¿Quiénes serán reunidas? No la iglesia. Las naciones que sobrevivan el Armagedón. Las naciones que estén todavía, no dice los muertos. Ya la primera resurrección pasó con el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo ya están con él y descendieron con él, porque él ya viene en su gloria. Y el Señor dice, apartará. Yo no sé si alguien de repente va a decir, yo soy oveja y yo soy cabrito, dice. Se va a colocar junto a las ovejas. Imagínense que alguien se coloque junto a las ovejas y el Señor diga, no, allá. Dice, serán. O sea, que no dice, las personas van a decidir, serán. ¿Verdad? Y es esta cita para ellos ineludible. Alguien dirá, pero ¿serán bastantes? Si podemos imaginarnos nosotros a la luz de todos los eventos, que 12 discípulos, que en Pentecostés habían 120, ¿y cuántas personas hemos venido desde ese momento a los pies de Cristo? Habían 120 personas. ¿Cuántas personas predicarán el evangelio durante la tribulación? Aquí dice 144,000 judíos. Ellos serán los que van a predicar y lo harán de una manera efectiva, quizá como no lo hemos hecho antes. Entonces estamos pensando en multitudes de personas que habrán escuchado de Jesús. Ahora, el Señor aquí también se presenta como pastor de ovejas, pero dice, entonces sería, ¿qué características tienen las ovejas? Solamente algunas características que tienen las ovejas. Las ovejas y los cabritos, ambas pastan en el rebaño durante el día. Y en la noche el pastor las separa, porque las ovejas están al aire libre. Así el Señor va a separar, porque en este momento Él es un pastor. ¿Cómo son las ovejas? Pues son un poco inquietas. Si alguien ha tenido, las cabras, si alguien ha tenido una cabrita, puede ver que yo una vez vi una que en un jardín lo deshizo, en un 2x3, comen de todo. Y las ovejas son selectivas. Es más, son rumiantes, devuelven la comida y la vuelven a masticar. Si podíamos hacer podemos imaginarnos en el campo espiritual, podemos decir que las cabras espiritualmente se alimentan de todo. Les gusta escuchar aquí, no se llenan con la comida de la casa, ¿verdad? Y andan merodeando.
Las ovejas son tranquilas. Las cabras son hiperactivas. Las ovejas les gusta vivir en el rebaño. Las cabras andan de un lado para otro. Las ovejas prefieren el valle y las cabras prefieren las alturas. Por eso está esa famosa frase, la cabra tira para el monte. Les gusta lo alto, son orgullosas. Las ovejas son amables. Las cabras son malhumoradas. Las ovejas son productivas. Producen lana, producen leche, producen carne, su piel es utilizada. Y las cabras no lo son tanto, no tienen lana. Las ovejas se dejan trasquilar, producen lana, las cabras no. Si hablamos espiritualmente, no les gusta apoyar la obra. Las ovejas son cortas de vista, torpes por naturaleza, necesitan de un pastor. Oyen y reconocen la voz del pastor. Las cabras son desobedientes. Siempre buscan una excusa o un defecto que ponerle al pastor para no hacerle caso. Pero usted dirá, sí, pero la mayoría le hemos fallado al Señor. Yo en una ocasión me pregunté, ay Señor, le digo, seré cabrita, porque yo me estaba analizando y miraba que mis obras pues no eran buenas. Yo tuve esa duda. Sin embargo, las ovejas se pueden enlodar, pero se dejan lavar. Esa es la diferencia. Las ovejas se pueden ensuciar, pero permiten que el pastor las lave, mientras que la cabra se ensucia y disfruta el lodo. Esa sería quizá la mayor diferencia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios puede transformar una cabra en oveja. Necesitamos tomar esa decisión, porque esa decisión puede marcar la diferencia en nuestra vida. Y continuamos con el versículo 33, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Digan conmigo, derecha, izquierda. Todos queremos que Dios nos ubique a la derecha. ¿Qué significa ¿qué significa la derecha? Bueno, el Señor siempre dice que no sustentará con su mano derecha. Eclesiastés 10:2 lo asocia con sabiduría. Proverbios 3:16 lo asocia con largura de días. Cuando Jacob puso las manos en Génesis 48:13, cuando iba a bendecir a los hijos de Jacob, no sé si recuerdan, de José, José llevaba uno a su diestra, ¿verdad? Y el otro a su mano, a su siniestra. Pero el padre cruzó las manos y los comenzó a bendecir. Entonces vino él un poco molesto y le dice, no, padre mío, no así. Mi primogénito, le dice, es Manasés. Entonces Jacob le dijo, lo sé, porque el mayor será más pequeño, será menos grande, el menor será más grande que el mayor. O sea, la derecha siempre fue sinónimo de bendición. La diestra, Jesús se sentará a la diestra del Padre, por eso ubicará a las ovejas a la derecha. Después de la resurrección,
el Señor estaba al otro lado del mar, los discípulos obviamente tenían tristes, tenían que trabajar, se fueron a pescar y habían estado toda la noche y no habían pescado nada. Y el Señor les dijo, por cierto que en ese pasaje no lo conocían bien, echen las redes, ¿a dónde? A la derecha. Y dice que la red se llenó de peces, porque a la derecha hay provisión. Y a la izquierda, ¿verdad? Lo contrario. Veamos, en el versículo 37. Y tomando a Pedro, entonces dirá el rey, fíjense bien aquí, Mesías, pastor, rey, dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de la derecha, ¿qué les ofrece? 3 cosas. Les da la bienvenida, ¿verdad? Los bendice y les da el reino eterno. Y luego les explica, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Esto nos habla mucho. Alguien dirá, ¿será que la salvación entonces es por obras? Recordemos que estas son ovejas creyentes. Ahora, ¿por qué las ovejas le preguntan al Señor? ¿Cuándo te vimos? Y la respuesta es bien, nos la da el texto. Nos podemos dar cuenta que las ovejas no se dieron cuenta cuando hacían todas estas obras. Estaban a la derecha y practicaban el bien como un estilo de vida, no como un acto intencionado. O sea que usted puede decir, bueno, pues hoy mismo, esta semana, hago estas 3 cosas. Le voy a dar al que me viene a pedir, le voy a ir a ver los enfermos, voy a ir a la cárcel y voy a hacer algunas obras. No, ellos no se dieron cuenta, las practicaban como un hábito de vida. El pasaje no está diciendo que somos salvos por obras. El pasaje está diciendo, si tienes fe, si eres salvo, tienes que hacer las obras que Dios tiene preparadas para nosotros desde el principio de los tiempos. Y el Señor le responde, el rey, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cabe la pregunta entonces, ¿quiénes son los más pequeños? Los pequeñitos podrían ser los niños. Pero en este momento, en el contexto es que se da el pasaje, el Señor le llama también mis hermanos. Están hablando de los que predican el evangelio. Hay muchos pasajes donde dice que el que le dé un vaso de agua, ¿verdad? Alguien que lleva las buenas nuevas recibirá bendición del cielo. En ese momento, estos judíos, estos israelitas que prediquen el evangelio, podrán ser los más despreciados de la sociedad. Dice muchos pasajes, y en la Biblia Dios habla hoy porque me intrigó, porque hay muchas interpretaciones de quiénes son los más pequeños. La Biblia, y la Biblia lenguaje actual
dice que son las personas menos importantes. Hacer el bien a los menos importantes. Luego, fíjense bien que el Señor repite otra vez. ¿Cuál es el objetivo de que un texto repita? El Señor está haciendo un énfasis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor va a reinar, pero no va a reinar con los cabritos. También les da 3 recompensas. Los repudia, los aparta. Así que nadie va a poder pasarse a la derecha, de la izquierda. Los maldice y les da en herencia la condenación y el fuego eterno. Pero ellos también se defienden. ¿Por qué? Y le dice: porque tuve hambre por las mismas razones y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, ellos se defienden: Señor, fíjense bien, dice Señor, están reconociendo que Jesús es Señor, pero no fue suficiente. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis otra vez a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Decía un predicador que la derecha y de la izquierda están bastante cerca, que no es difícil vivir haciendo la voluntad del Señor y que nuestra fe debe ser traducida en obras. Debemos tener, como dijo Santiago, una fe viva y practicar una religión. Dice, la verdadera religión, dice, es visitar a las viudas, socorrerlas, ayudar a los desamparados, a los pobres y presentarse sin mancha delante de Dios. Nosotros podemos decidir hoy o ser ovejas o ser cabritos. Podemos tomar la decisión, pero usted dirá, si usted misma ha dicho que esto es antes del milenio, pero también nosotros vivimos usando la denominación de ovejas. Nuestro salmo, ¿verdad? Decimos que el Señor es nuestro pastor y nos definimos como ovejas. Es más, nos apacienta un pastor, no un presidente, no un coordinador, no un líder, sino un pastor, porque también somos ovejas. Tampoco, dice el apóstol Pablo, debemos juzgar a nuestros hermanos. Segunda de Corintios 5:10 nos dice que no juzguemos también a nuestros hermanos. Dice, porque todos nosotros también compareceremos ante el tribunal de Cristo. Estamos hablando de que son juicios diferentes. Y dice, donde cada quien recibirá recompensa según lo que haya hecho. Pero le está hablando a personas salvas. Todo este mensaje se puede resumir en unas palabras que dijo Juan Calvino, que dice de las famosas olas. Hemos pasado ahorita la Reforma y hemos estado escuchando. Sabemos, dice, que la sola gracia salva, pero la gracia no está sola.
Necesitamos vivir una vida que agrade a Dios. Una vida que evidencie una fe traducida en acciones que agraden a Dios, que nos ubiquen en qué lado, en la derecha. Alguien dice, yo me conformo con la salvación. El Señor dice que ha preparado a los que son salvos buenas obras para que andemos en ellas. Necesitamos pedirle a Dios que nos revele cuáles son esas obras en las cuales debo caminar. Si hemos andado como ovejas confundidas, yo no puedo decir, este es cabrito y yo soy oveja, porque tal vez para otro es al revés. Porque los demás también pueden ver nuestras acciones. Pero si cada uno de nosotros se presentará ante el tribunal de Cristo, también podemos decidir en esta mañana, tomar la decisión por Cristo. Yo quiero invitarles en esta mañana a que se pongan de pie y a permitir que el Espíritu Santo revele cuáles son nuestras faltas, a permitir que el Espíritu Santo haga una radiografía en nuestras vidas. Espíritu de Dios, tú que conoces lo que está oculto en el corazón, lo que hemos guardado ante nosotros mismos y ante los demás. Espíritu de Dios, saca a la luz aquellas cosas que nos están estorbando, porque queremos presentarnos delante de Dios como una iglesia santa, limpia, agradable. Trae a nuestra memoria, a nuestro corazón, esas áreas, Señor, en las cuales te hemos fallado. Si recordamos, estas personas, aquí el pasaje les llama cabritos, no fueron juzgados por sus obras buenas, sino por lo que no hicieron. Podemos ver que el Señor no le dice por lo que hiciste malo, no fue por obras malas, fue por lo que dejaron de hacer. Dejaron de darle de comer al hambriento, de darle agua al sediento, de socorrer al forastero, de cubrir al desnudo, de visitar al enfermo. El Señor no nos juzgará por lo que hay en nuestra mente. Muchas veces diremos que no hemos pecado contra Dios. Alguien dice, yo no le hago mal a nadie. Pero el Señor dice, porque no hiciste, porque no diste, porque no ayudaste, porque fuiste indiferente. La indiferencia también es una evidencia de los cabritos. La indolencia es una característica de los que están a la izquierda del Señor. Pongámonos en las manos de Dios y decirle, Señor, si he sido oveja confundida, cámbiame, Señor. Si he andado como cabrito, transfórmame. Haz una metamorfosis en mi vida. Yo decido hoy, Señor, escuchar tu voz, porque tus ovejas oyen tu voz y nadie las arrebatará de tu mano. Porque queremos, Señor, estar contigo, descender contigo en tu gloria y vivir contigo en tu reinado eterno. Queremos la bendición. Queremos, Señor, que tú nos llames y nos digas, venid a mí. El Señor en esta mañana también nos está llamando. Venid a mí, recibid la bendición, hereden el reino. Mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Ven, Señor Jesús, anhelamos tu venida. Sabemos, Señor, que pronto vendrás y recogerás tu iglesia. Y que como iglesia queremos presentarnos delante de ti sin mácula. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Si sienten que le han fallado al Señor, podemos abrir nuestros labios porque Él escucha y podemos decirle: Señor, perdóname. He actuado insensatamente. Sé que un día rendiré cuentas de los talentos que has puesto en mis manos. Y sé que tú darás recompensa. Queremos, Señor, como tu pueblo estará a tu diestra, que tú reines, porque tú eres nuestro Mesías, eres nuestro pastor, eres nuestro rey, el rey soberano de la tierra, el rey de nuestras vidas. Cámbianos, Señor, límpianos. Cambia todas aquellas áreas, Señor, que todavía necesitan ser transformadas. Si hemos andado brincando el cerco de aquí para allá, si no hemos querido, Señor, escuchar tu voz, atráenos, Señor. Atráenos una vez más con lazos de amor y haz tu obra. Haz tu obra perfecta en nuestros corazones. Ayúdanos. Estamos necesitados de ti, Señor. Somos ovejas. Con humildad recibimos tu palabra, tu corrección. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Y que cuando tú vengas podamos decir: Señor, anhelamos ese día en que tú vendrás, porque vendrás como ladrón en la noche por tu pueblo, pero vendrás en poder y en gloria, como rey a juzgar, a librar a tu pueblo santo, a tu nación Israel. Nosotros que nos hemos llamado ese Israel espiritual, Señor, ayúdanos a vivir de esa manera, porque nosotros no anhelamos, como el pueblo de Israel, un templo con paredes de piedra, porque tenemos en nosotros la presencia de Dios que mora en templos hechos de carne. El Espíritu Santo que mora en la iglesia. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Haz tu obra. Yo tomo la decisión, Señor. Ayúdame. Completa tú esa obra. Perfeccióname cada día. Amén y amén. De esta manera llegamos al final de Tiempo de Santidad desde la Iglesia Central de Santidad de Juticalpa. Cada día